Fue a un bar a tomar algo con amigos y nunca más salió de ahí. Este 2026 es el 20º aniversario de uno de los casos más intrigantes de Estados Unidos, la desaparición de Brian Shaffer. Shaffer nació y creció en un suburbio de las afueras de Columbus, capital del estado de Ohio, en el que también se encuentra la Universidad Estatal de Ohio, donde Brian estudiaba. Era el mayor de los dos hijos de Randy y Renee Shaffer. Se graduó en la escuela secundaria local en 1997 y fue a la OSU por su trabajo de posgrado. 6 años después se graduó con el título de microbiología. Después de eso, comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio en 2004. El segundo año de la carrera de medicina presentó un obstáculo anímico durísimo para Brian, ya que su mamá, Renee, fue diagnosticada con mielodisplasia, una variante poco común de cáncer. Tan solo 3 semanas antes de la noche de que Brian desapareció, su madre falleció. A pesar del inmenso dolor y estar atravesando el proceso de duelo, sus amigos y compañeros le indicaron posteriormente a la policía que no notaron que el joven estuviera deprimido ni que manifestara pensamientos suicidas. Por el contrario, Brian se enfocó en pasar largas noches sin dormir para estudiar y poder rendir de manera exitosa sus exámenes universitarios y que parecía llevar el duelo bastante bien. En el otoño de 2005 conoció los pasillos de la facultad a Alexis Wagner, una joven de ojos azules y pelo castaño ondulado de quien se enamoró profundamente y con quien inició un noviazgo. A la par de su exigente carrera vinculada a la salud, Brian era un apasionado empedernido de la música, fanático incondicional de la banda Pearl Jam, y soñaba con armar su propio grupo musical. Según sus allegados, el joven fantaseaba con llevar una vida sumamente tranquila en una isla y ya había pasado un tiempo prolongado viviendo en Puerto Rico. Tras esa época de estudio intensivo, planeaba tomarse un descanso por las vacaciones de primavera, Spring Break, y tenía los pasajes comprados para viajar a Miami, Florida, junto a Alexis. En su entorno íntimo se rumoreaba fuertemente que Brian pensaba proponerle casamiento a su novia durante ese viaje en el sur de Estados Unidos. Sin embargo, hubo algunas señales llamativas previas a su desaparición que desconcertaron a los investigadores. Un par de semanas antes le había pedido a Alexis directamente que se escaparan juntos lejos de todo, y apenas unos días antes de que se desvaneciera en el aire, le sugirió a ella que siguiera adelante con su vida y que buscara a otro hombre, confesándole que le costaba horrores procesar la muerte de su madre. La noche del viernes 31 de marzo de 2006, tras culminar su agobiante semana de exámenes, Brian se encontró con su padre para cenar en un restaurante. Durante la comida, Randy, su papá, notó rápidamente que su hijo estaba exhausto tras tantas madrugadas de estudio ininterrumpido y por el enorme peso emocional del duelo que le acarreaba. Esa misma noche, Brian llamó por celular a su hermano Derek y a su cuñada Maureen, quienes eran novios de la secundaria, para invitarlos a salir, pero la pareja venía de una cita en el local Funny Bone Comedy Club. El espectáculo de comedia se había demorado más de la cuenta y ellos ya estaban cansados y planeaban directamente irse a su casa. Dispuesto a festejar el inicio de sus vacaciones de todos modos, Brian salió de recorrida nocturna con su amigo y ex compañero de departamento Clint Florence, a pesar de que su padre prefería que se vaya a descansar a su casa. Cerca de las 11 de la noche, empezaron a tomar tragos en el bar Ugly Tuna Saloon, ubicado en el complejo comercial South Campus Getaway. En ese lapso, Brian se comunicó por celular con Alexis, que estaba visitando a su familia un par de horas de viaje en auto. Durante la charla, le dijo que aprovecharía la salida para hablar de ella con sus amigos y le repitió que la amaba con locura y que acordaran verse en unos días para subir al avión. Con el correr de la madrugada, Brian y Clint pasaron por otros bares del circuito universitario hasta que se le sumó Meredith Reed, una amiga de Clint. Fue precisamente ella quien tomó el volante y llevó al grupo de regreso al Ugly Tuna Saloon. Las cámaras de seguridad del boliche lo filmaron entrando exactamente a la 1:15 de la madrugada. Según el video de vigilancia, Brian parecía estar pasándola bien y actuaba con total normalidad. Aunque el sargento de policía, John Hurt, reveló posteriormente en un podcast que supuestamente Brian y Clint mantuvieron una fuerte discusión verbal dentro del local. Alrededor de las 1:50 de la mañana, las cámaras captaron a Brian en la parte superior de la escalera mecánica, en la zona externa del bar, charlando con 2 mujeres que Clint conocía de la universidad. Minutos más tarde, a la 1:55, las grabaciones mostraron a Brian dándose vuelta y volviendo a ingresar al establecimiento. Cuando el bar cerró, definitivamente a las 2 de la mañana, Clint y Meredith no lograron encontrarlo adentro. Tras llamarlo por su celular reiteradas ocasiones y no tener respuesta, supusieron que el muchacho se había ido a su departamento, por su cuenta y se fueron a sus respectivas casas. El sábado por la tarde, Alexis llamó a Brian, pero la comunicación fue directamente al buzón de voz. Ella pensó en un primer momento que simplemente estaba durmiendo para recuperar energías. Al no tener noticias de él, en todo el domingo 2 de abril contactó desesperadamente a Randy.
El padre fue a revisar el departamento de su hijo y descubrió que todo el lugar estaba intacto. El auto seguía estacionado en la calle, la cama estaba armada, los libros de medicina seguían acomodados en los estantes y los anteojos de Brian descansaban en su lugar de siempre. Alexis se quedó en ese departamento durante 2 días enteros esperando ciegamente que él regresara a tiempo para subirse al avión rumbo a Miami. El lunes 3 de abril, al no aparecer en el aeropuerto, se radicó la denuncia policial formal y Brian fue declarado como persona desaparecida. De manera inmediata se montó un operativo de búsqueda monumental. Familiares y amigos y estudiantes de medicina pegaron cientos de afiches por toda la zona de la facultad. Usaron prendedores con la foto de Brian en la ropa para concientizar a los vecinos y se llegó a ofrecer una recompensa en efectivo que alcanzó los $100,000. La policía y los voluntarios revisaron todos los contenedores de basura del campus, rastrillaron de día y de noche las riberas del río Olentangy, inspeccionando debajo de los puentes y se exploró a fondo una enorme obra en construcción pegada al bar. Los investigadores trajeron perros rastreadores de cadáveres, pero los animales no detectaron ninguna pista de Brian ni en el boliche ni en los alrededores. Los efectivos policiales revisaron minuciosamente el Ugly Tunas Luna y todo el edificio lindante. El personal de mantenimiento sacó puertas enteras para que los agentes revisaran espacios reducidos y conductos, y hasta inspeccionaron los techos buscando lugares donde alguien podría haber escondido un cuerpo. Sin embargo, las cámaras de seguridad nunca captaron el momento en que Brian salió del recinto, y esa era la única salida. Los investigadores se dieron cuenta que era posible que pudiera haberse cambiado de ropa en el bar o ponerse una gorra, y con la cabeza agacha burlar la cámara y ocultar su rostro. Pensaron que podía haber salido por otra puerta del establecimiento. Sin embargo, esa puerta era de uso exclusivo del servicio, no utilizada por el público, salvo en caso de emergencia. La zona a la que daba la salida daba entonces a un lugar en construcción por el que los oficiales pensaban que era difícil caminar en su estado normal, en no decir un estado de embriaguez. Dado que Columbus tiene la mayoría de las cámaras de seguridad que cualquier ciudad de Ohio, más que Cleveland y Cincinnati, los oficiales comprobaron las imágenes de otros bares para ver si estas cámaras podían explicar cómo Brian había dejado el bar de copas. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de otros bares no mostraron rastros de Brian. La policía tomó declaración a más de 100 personas, incluyendo a los empleados del bar, a los músicos de la banda que tocó esa noche y a las 2 mujeres de la escalera mecánica. Durante esa extensa investigación se constató que no hubo ningún movimiento en el celular, en las tarjetas de crédito o en las cuentas bancarias del estudiante. En un punto de la pesquisa, los detectives consideraron la teoría del asesinato de la cara sonriente, Smiley Face Killer, un fuerte rumor en internet sobre un asesino serial que atacaba a universitarios alcoholizados en el medio oeste estadounidense, pero jamás hallaron pruebas concluyentes que se lo vincularan al caso. A los que habían visto a Brian esa noche, incluido su padre, se les pidió que realizaran pruebas de detección de mentiras. Reed y Randy Schaffer pasaron los suyos, al igual que todos los demás, mientras que Florence se negó. Las 2 mujeres con las que Brian había sido visto hablando por última vez fueron identificadas más tarde. En 2009 declararon que a ellas no se les pidió someterse al polígrafo. 6 meses después del hecho, una de las tantas llamadas que Alexis hizo al celular logró dar tono y el aparato registró señal en una antena en la zona de Hillhard. Pero las autoridades y la empresa de telefonía determinaron que seguramente fue una falla técnica del sistema. El ex fiscal general de Ohio, Dave Shoss, sentenció públicamente que Brian no tenía el perfil de alguien que abandonara absolutamente todo para fugarse. El accionar del amigo del joven, Clint Florence, generó muchísimas sospechas. Tras colaborar al principio en la investigación policial, Clint contrató a un abogado, Neil Rosenberg, y además de haberse negado la prueba del polígrafo, también se negó a seguir dialogando con los detectives. En el año 2008, su abogado le mandó un duro comunicado al investigador privado Don Corbett, asegurando que si Brian estaba vivo, era él y no Clint quien le estaba causando tanto dolor a la familia, exigiendo al muchacho desaparecido que diera la cara para terminar con el asunto. Derek, el hermano de Brian, confesó en varias oportunidades que le guardaba muchísimo rencor a Clint, sosteniendo con vehemencia que si éste sabía algo de lo que pasó, él como hermano tenía todo el derecho del mundo a saberlo. La policía recibió muchos consejos, ninguno de los cuales resultó en avances importantes del caso. En un concierto de Pearl Jam más tarde en ese año en Cincinnati, el cantante Eddie Vedder se tomó un tiempo entre las canciones para pedir consejos sobre la desaparición de Brian, pero ninguno de esos tampoco fue útil. Se investigaron posibles avistamientos en Michigan, Texas e incluso Suecia. Randy Schaffer continuó con la búsqueda de su hijo por su cuenta. Un psíquico que consultó le dijo que el cuerpo de Brian estaba en el agua cerca del muelle en un puente. Él y Derek, el hermano de Brian, junto con otros ciudadanos que se habían interesado en el caso, compraron aves zancudas y pasaron gran parte de su tiempo libre a lo largo de las orillas del río que fluye a través de Columbus.
adyacente al campus de la universidad, buscando en vano el cuerpo cerca de los puentes. Esa posibilidad también llevó a la policía a considerar brevemente la muy discutida teoría del asesino cara sonriente. Brian Shaffer, según esta teoría, sería la víctima del asesino cuyo cuerpo no se habría encontrado. La policía de Columbus finalmente rechazó cualquier conexión con el presunto asesino en el caso de Brian, siguiendo el ejemplo de la mayoría de las agencias de aplicación de la ley, incluido el FBI, que lo investigaron. Lamentablemente, la tragedia persiguió sin piedad a la familia Shaffer. Randy, quien llevaba prendida la foto de su hijo en la ropa prometiendo a los cuatro vientos no sacársela hasta encontrarlo, murió de forma trágica en septiembre de 2008 tras ser golpeado fatalmente por una rama de un árbol que cayó en su patio durante una fuertísima tormenta. Poco después de su fallecimiento, alguien dejó un mensaje anónimo en su obituario, firmando en una web como Brian, diciendo que estaba escondido en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La policía rastreó la conexión hasta una computadora pública en el estado de Ohio y confirmó que se trató de una broma de pésimo gusto. Alexis atravesó un proceso larguísimo y muy doloroso para reconstruir su vida. Tras dejar de comer y de dormir de una forma regular durante meses a causa de la desesperación, al año tomó la dura decisión de guardar las remeras de Brian en el fondo del placar para poder avanzar. Gracias a la intervención de su madre, conoció a Eric Noss, un contratista que estaba construyendo la nueva casa de sus padres. Tras enamorarse, se casaron en junio de 2009 y se instalaron definitivamente en Toledo en 2012. En la actualidad, Alexis es médica obstetra y ginecóloga en una clínica privada. A 20 años de la desaparición, el caso sigue arrojando novedades que mantienen en vilo a los investigadores. El ex sargento policial John Hart, quien originalmente recibió el expediente, sostiene que en la actualidad Brian salió caminando del boliche aquella madrugada, descartando por completo la hipótesis del suicidio, porque los suicidas suelen querer ser encontrados. Por el contrario, el ex sargento se inclina categóricamente por la teoría de que Brian fue víctima de un crimen con participación de terceros y que se ha muerto. A su vez, el popular podcast sobre crímenes reales True Crime Garage, liderado por los conductores Nick Edwards y Patrick Edwards, comunicó mediante sus redes sociales que recibió una pista nueva tras la publicación de una minuciosa serie de documental. Según detallaron los conductores del programa, ese mensaje anónimo resistió un exhaustivo análisis ya que contiene nombres específicos, referencias temporales sumamente precisas y datos confidenciales que encajan a la perfección con información que la policía y la familia jamás revelaron a la prensa. La pista llegó a manos de los presentadores hace unas semanas y aún no ha sido revelado. Con motivo del aniversario, Derek Shaffer emitió un comunicado en el que plasmó su dolor. No hay un solo día en que no piense en mi hermano. Creo que alguien ahí afuera sabe lo que pasó y espero que algún día dé un paso de frente y hable para que nuestra familia pueda tener finalmente algo de paz y cierre. Si te gustó el video, dale like, compartí, suscríbete y acordate que todas las semanas voy a estar subiendo un video referido a este tema.